Gracias, Fer. Bueno, no sé exactamente cómo suele ser su metodología, pero sí les ruego, hermanos, que si es que algo no lo estoy explicando con la claridad suficiente o surge una duda respecto a lo que estoy explicando, siéntanse en toda la libertad de interrumpirme y decir, perdón, hermano, esto no he entendido, esto puede aclarar, o cualquier cosa semejante a esta, ¿no? Como estaba comentando nuestro hermano Fernando, Sí. tengo entendido que están terminando el estudio de este librito, ¿no? La teología bíblica de 9 marcas. Y hoy día nos toca ver el tema de las conclusiones. Entonces, déjenme compartir mi pantalla, creo que ya puedo, sí, ya puedo. Bueno, la teología bíblica, ¿no? Creo que el momento en que se llega a las conclusiones de cualquier texto, generalmente lo que se hace es, de alguna manera, hacer una regresión al inicio y nuevamente recordar las razones por las cuales he estudiado el tema en el cual se ha sumergido toda la clase, se ha hablado y se ha desarrollado, ¿no? Y es un poco la idea que me da este texto en su conclusión. En su conclusión, para el que no haya leído, el ejemplo que utiliza es el ejemplo del señor Joshua Bell, un violinista, quizás uno de los violinistas más famosos hoy en día, quien participó de una especie de experimento social en algún momento en la ciudad de Washington, bueno, específicamente en el año 2007, en la cual él se puso a tocar su violín, un Stradivarius fabricado en 1713 con un costo de $3,5 millones, estratosférico realmente el tema, y empezó a tocar en una estación de metro, ¿no? Este violinista normalmente tocaba en conciertos con sinfónicas, o sea, a un nivel muy elevado, y estaba acostumbrado a eso, ¿no? Y la gente pagaba muchas veces grandes sumas de dinero por poder tener el privilegio de escucharlo. Pero en este caso lo hace de manera gratuita y bueno, toda la gente que estaba pasando por el metro en ese momento, una ciudad tan grande como Washington, ha tenido el privilegio de escucharlo gratis, ¿no? Es como que te regalen un ticket por algo sumamente valioso. Pero lo interesante es que nadie se paraba. Me ha parecido interesante también que esté posible que le encontrar el video y van a ver exactamente qué es lo que ocurre en ese momento, ¿no? Y se ve como la gente va pasando y absolutamente nadie le tira bola. O sea, lo ven como un músico callejero más y le llegan unas moneditas, ¿no? La relación con todo esto es, ¿será posible que nosotros tengamos exactamente la misma actitud frente a la palabra de Dios? Quizás en aquellos pasajes o en aquellas porciones de la palabra de Dios con las cuales no estamos familiarizados o se nos hacen oscuras, se nos hacen difíciles y podemos realmente perder de vista el verdadero mensaje y ser como este violinista que estaba en un lugar tan concurrido, tocando algo tan hermoso y la gente ser totalmente ciega a lo que tenía enfrente. Creo que como creyentes, como cristianos, a todos nosotros nos ha pasado esto en algún momento, ¿no? Y el ejemplo que hace el autor de este texto va muy, muy al punto, ¿no? Y lo que quiero que hagamos hoy día es precisamente estudiar un poquito más este ejemplo y ver cómo realmente ocurre en la vida de un creyente y cómo la teología bíblica nos ayuda a evitar este error. Entonces, el punto es, estamos diciendo que hay una belleza propia de la palabra de Dios que a veces la saltamos por ignorancia o por cualquier otra razón. Pero la pregunta verdadera es, ¿cuál es esta belleza, no? O sea, ¿qué es lo bello en la palabra de Dios? ¿Qué es aquella belleza que podemos ser incapaces, dado el momento, de verla? Creo que esto va relacionado directamente con el principio mismo de la teología bíblica. El entender cuál es el mensaje de la palabra de Dios.
Precisamente el punto alrededor de esto, yo creo que si nosotros ahorita salimos a la calle inicialmente o quizás directamente dentro de la iglesia y empezamos a preguntar a las personas cuál es el mensaje de la Biblia para ti. Probablemente vamos a llegar a un punto un poco relativista, como está tan de moda hoy en día, y vamos a recibir respuestas muy variadas, ¿no? El mensaje de la Biblia es un mensaje de paz y amor porque Dios es amor. Por lo tanto, la Biblia nos llama a que todos nos querramos y demostremos ese amor los unos por los otros, así como Dios lo hace. Probablemente alguien pensará eso y probablemente alguien ha escuchado una respuesta semejante en algún momento. Quizás alguien un poquito más chueco pueda venir y decir, no, lo que quiere la Biblia es mostrarme cómo yo puedo alcanzar un estado de bendición, de prosperidad, en base a lo que Dios me puede dar, si es que yo hago lo que la Biblia dice. O de repente puedo obtener algunos tips para alcanzar eso de alguna manera, ¿no? O sea, si yo sigo ciertos lineamientos en mi vida, naturalmente la bendición va a llegar a mi vida. Y de eso se trata la Biblia. Quizás si alguien dirá, la Biblia es realmente la historia de Dios y cómo Dios ha obrado con la humanidad. ¿Quién es Dios? ¿Cómo obra? ¿Cómo es Él? ¿Qué carácter tiene? Y todas aquellas cosas. A alguien más podrá venir, decir, es simplemente un manual de vida, una serie de instrucciones que me enseñan cómo tengo que caminar en el mundo y llegar de la mejor manera a la meta hasta que yo me muera, ¿no? Y cosas semejantes. Eh, y es aquí precisamente donde la teología bíblica como tal, yo creo que se convierte en algo tan importante. Ayuda a evitar esta clase de respuestas que quizás tienen algo de cierto, ¿no? O sea, la Biblia en cierta manera describe a Dios. Sí, realmente es el único lugar donde podemos encontrar quién es Dios, cómo es Dios y todas las cualidades, todos los atributos que él ha mostrado de sí mismo. Sin embargo, no me animo a decir que este es el mensaje central de la palabra de Dios. Lo mismo el tema de ser un manual de vida o tener un mensaje de paz y amor, puede ser. La verdad es que podemos llegar quizás a mensajes, a teorías respecto a mensajes mucho más alejadas, ¿no? Pensar que la Biblia es una amenaza de parte de Dios de castigo respecto a aquel que es pecador, pensar que, no sé, la Biblia es una serie de predicciones acerca del futuro y llegar a prácticas extrañas como una bibliomancia o algo por el estilo. Eh, Alguien más podría decir, no, la Biblia es solo una bola de historias respecto a los israelitas y punto. La verdad es que ninguna de estas cosas definitivamente nos da una respuesta adecuada. Entonces, otra vez regresamos y decimos, no, la única respuesta adecuada yo la puedo entender si es que tengo una visión global, adecuada de toda la Biblia, desde el Génesis capítulo 1 hasta el final del Apocalipsis, ¿no? O sea, mirando todo y no centrándome en ciertos pasajes que quizás solamente me gustan, ¿no? En este sentido, yo quiero relacionar un poquito esta marca de la teología bíblica con la primera marca que tengo que entendido que ya la han estudiado, que es la predicación expositiva, ¿no? Eh, la predicación expositiva precisamente lo que hace es buscar que durante la predicación, durante la enseñanza que se hace en la iglesia, se lea y se enseñe específicamente aquello que la Biblia dice y no aquellas porciones del texto que nos agradan. No basarnos en temas, no basarnos en sectores aislados y quizás repetitivos de la palabra de Dios, sino todo el mensaje. Y la predicación expositiva precisamente utiliza la teología bíblica para lograr llevar el contenido de cualquier porción de la palabra de Dios, como estoy tratando de mostrar en este gráfico, ya sea desde el Antiguo Testamento, mirando hacia la cruz de Cristo, o desde el Nuevo Testamento mirando hacia atrás a la cruz de Cristo, o sea, como evento futuro o como evento pasado.
de tal manera que la predicación dentro de nuestras iglesias se haga bajo una aplicación correcta, hermenéutica y expositiva, por tanto, de todos los pasajes bíblicos, los cuales sean predicados, ¿no? De manera ordenada, que se supone que es la esencia misma de la predicación expositiva. Entonces es necesario mantener una visión correcta de la palabra de Dios en el sentido de entender a qué nos lleva cada porción de la Biblia, ¿no? Y aquí es donde recordamos un poquito qué es la predicación expositiva, perdón, qué es la teología bíblica misma. Recordemos que la teología bíblica es una especie de mapeo de la Biblia, un camino el cual seguimos nosotros mientras estamos en nuestra lectura, nuestra exposición y nuestra No estoy interpretación buscando. bíblica, apuntando hacia el centro y el mensaje correcto de la Biblia, el cual es la redención lograda por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? El Evangelio mismo. Entonces, la respuesta a la anterior pregunta que estamos haciendo, ¿cuál es el mensaje correcto de la palabra de Dios? ¿Cuál es el centro? ¿Cuál Mm, es aquello que estamos apuntando cuando leemos la palabra de Dios? Es el Evangelio. El Evangelio expresado en lo que Jesús ha hecho en la cruz, cuando se ha hecho un hombre acá, y a través del cual Él ha obtenido la redención para nosotros pecadores. Ese es el mensaje correcto de la Biblia y al cual llegamos si es que utilizamos correctamente esta herramienta que es la teología bíblica. Y eso mismo nos permite utilizar la predicación expositiva de manera adecuada, de tal manera que cuando estemos en el Antiguo Testamento y nos toque predicar, no sé, un pasaje de un profeta, un Ezequiel, seamos capaces de entender la palabra de Dios mirando hacia aquello que es su centro, que vendría a ser la redención, el Evangelio mismo. Entonces yo soy capaz de ver a Jesús, de ver la redención, de ver la cruz en Génesis, en algún pasaje que quizás me dé eh, leyes ceremoniales, en el Levítico, un pasaje, una historia acerca de los reyes, un salmo, alguna profecía, y ser capaz de ver a Jesús en ese lugar, ser capaz de ver el plan de Dios en ese lugar. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Nuevo Testamento quizás esto lo vamos a ver de manera más fácil, ya que el Nuevo Testamento ya tiene la revelación completa respecto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en cuanto a la predicación expositiva, relacionándola con la teología bíblica, vemos que ambas herramientas, ambas cosas van muy cercanas, de tal manera que aquello que tiene que ser exaltado y aquello que tiene que ser centralizado dentro de nuestras vidas como cristianos es el Evangelio mismo. Ahora, estamos diciendo que a veces somos incapaces de ver la belleza del mensaje bíblico, precisamente porque no vemos el mensaje entero de la Biblia como tal, ¿no? El primer ejemplo que se me ocurre a mí de una persona que ha sido incapaz de ver esta belleza, más bien enfocarse en un punto erróneo del mensaje bíblico, ha sido Marción. No sé si han visto en algún momento quién era Marción. Marción era un hereje, básicamente, que ha vivido en el siglo II, que lo que ha enseñado es el Dios que Jesús ha revelado al venir a este mundo ya en el Nuevo Testamento. Ese Dios de amor que nos ofrece su perdón a través de la fe en Jesucristo, no es el mismo Dios del Antiguo Testamento. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con el Dios judío. Entonces, él básicamente ha agarrado y ha recortado la Biblia, quitándole todo el Antiguo Testamento, quitando cualquier referencia en el Nuevo Testamento que pueda ir hacia el Dios del Antiguo Testamento.
Y además incluso quitando libros enteros de la Biblia, ¿no? Él básicamente se basaba en el Evangelio de Lucas y quería dejar ahí su teología, ¿no? Agarrarse ciertos pasajes de las epístolas paulinas y de las epístolas generales también y basar su teología enteramente en eso. O sea, poner un énfasis únicamente en ciertos pasajes y tratar de sacar un mensaje específico directamente de esos pasajes, ¿no? O sea, yo agarro y la unidad de la Biblia, que debería empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis, la utilizo como quiero, es lo que he hecho en Marción, recorto las partes que no me gustan y utilizo solamente aquello que me agrada. Entonces, pensamos, bueno, pero Andrés, hoy en día creo que nadie agarra y le quita pedazos a la Biblia, pero no es quizás lo mismo lo que nosotros queremos hacer cuando le quitamos nuestra atención o quitamos la relevancia que podría tener algún pasaje, sobre todo en el Antiguo Testamento. A veces hay pasajes que no nos interesan directamente, ¿no? O sea, decimos, ya, voy a leer mi Biblia, voy a empezar a hacer un estudio. Génesis, ucha, ya hay hartas historias y veo la creación del mundo, el llamamiento de Abraham y todo me parece muy bonito, muy interesante, lo leo. Leo Éxodo, llego hasta el capítulo 20, los 10 mandamientos, y llego al capítulo 21 y empiezo a ver una serie de leyes y cosas que quizás las considero irrelevantes. Peor avanzo un poquito más, llego hasta Levítico y digo, ucha, ¿no? Aquí hay una serie de descripciones que me parecen repetitivas respecto a ceremonias que no entiendo y cosas que ya no se hacen dentro de la iglesia, entonces no me sirve entender esto realmente. Y lo dejamos. Nos pasamos de largo ese pedazo hasta el lugar que nos interese, ¿no? Y decimos, ya, voy a retomar mi lectura en el final de Deuteronomio y voy a continuar con la historia en Josué. Claro, eso me gusta, me es agradable, pero lo demás para mí ya se convierte en algo totalmente irrelevante, ¿no? Eso es precisamente una mala teología bíblica, es lo que ha hecho Marción y es a veces lo que tendemos a hacer cuando no aplicamos esto y en cierta manera también cuando no utilizamos la predicación expositiva que hemos mencionado hace un ratito, ¿no? Entonces, solo vamos a aquello que es bonito, aquello que es fácil, aquello que nos gusta y no tocamos aquellas cosas que nos parecen difíciles. Entonces, la pregunta que nos queda por delante ¿es el resto de la Biblia relevante? ¿Cómo puedo ver el resto del contenido, sobre todo del Antiguo Testamento, como relevante, ¿no? ¿Cómo encuentro esa relevancia? Y otra vez, creo que eso es lo que se ha tratado de explicar en el resto del contenido de nuestro librito, la teología bíblica. Cómo todo el contenido de todos los libros de la Biblia, de alguna manera, nos apuntan a tener una visión correcta de cada pasaje, a tener un contexto bíblico adecuado de cada pasaje, sin dejar de lado, obviamente, el contexto gramático, el contexto literario de un pasaje bíblico, y entender que a través de esto, absolutamente toda la palabra de Dios se convierte en algo relevante y no en algo que no entendemos o en algo que no sabemos cómo aplicar o que quizás en algún extremo alguien podría llegar a la conclusión de decir, miren, lo que está escrito en el Antiguo Testamento era solamente para los judíos, para mí no tiene absolutamente nada que ver, o algo por el estilo, ¿no? O esto es solamente historia y realmente queda como un registro histórico del cual yo no puedo sacar absolutamente nada. Pero la verdad, hermanos, es que de alguna manera, todo contenido bíblico, por más difícil que nos parezca, tiene que encontrar relevancia para nosotros.
¿Cómo encuentra esa relevancia? Precisamente viendo que toda historia, toda profecía, toda poesía, todo proverbio, toda genealogía, toda descripción, toda ley, todo mandamiento, apunta a Jesús. Apunta al plan redentor que Dios ha empezado a revelar dentro de la palabra de Dios, mirando a la cruz de Cristo y absolutamente todo. De alguna manera va a eso. Para eso sirve la teología bíblica finalmente, ¿no? O sea, nos muestra el mensaje central de la Biblia. Ese mensaje central de la Biblia es Jesús, es el Evangelio, y nos muestra cómo es que en nuestra lectura, en nuestra interpretación, en nuestra hermenéutica, nosotros podemos llegar a Jesús, sobre todo sin torcer el texto. Ese es el gran punto, ¿no? En el Antiguo Testamento simplemente nosotros nos paramos y decimos Jesús todavía no ha llegado, pero Jesús va a llegar. Jesús está profetizado en el Antiguo Testamento desde Génesis 3:15, en el protoevangelio. Está reprofetizado a través de Abraham, de su descendencia. A Moisés se le dice que va a venir otro profeta que va a ser como él, que tenemos que escuchar. A David, Dios le dice que en su trono va a estar sentado alguien que va a ser el verdadero rey. Y ni qué decir de los profetas que una y otra vez han hablado acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es básicamente lo que en el camino a Emaús los discípulos han entendido y es un poco la conclusión a la cual llega el texto específicamente. Entonces, es solamente gracias a un entendimiento adecuado de la palabra de Dios, a una lectura completa, a una visión panorámica, me animo a decir, de la palabra de Dios, que nosotros podemos ver la verdadera belleza de la palabra de Dios y no caer precisamente en lo que el autor nos da como ejemplo, ¿no? Este tema del violinista que está en la estación de metro en Washington y la gente pasa y no ve la belleza. Ahora, alrededor de todo esto, queda un poco la pregunta ¿cómo, no? ¿Cuáles son los errores? ¿Cómo realmente ocurren? Eh, que no quede todo esto en algo muy abstracto. Un ejemplo que me parece sumamente interesante siempre ha sido la historia de David y Goliat. Eh, confío en que todos acá la conocen bastante bien, ¿no? Está relatada en 1 Samuel 17. Y bueno, he visto, incluso buscando un poquito en internet, que el tema específicamente puede ser explicado de muy mala manera, ¿no? Es uno de los pasajes que quizás se ha interpretado de maneras más imaginativas a través de la historia. Y alguna vez he escuchado, ¿no? Y este mismo ejemplo lo da Goldsworthy en su libro Evangelio y Reinos, si no estoy mal, en el cual él dice, ¿no? La historia de David y Goliat lo que hace para nosotros es mostrarnos cómo en nuestra lucha diaria nosotros tenemos que utilizar 5 piedritas diferentes, ¿no? Recordemos que en la historia relatada en 1 Samuel 17, David recoge 5 piedras lisas y las pone en su bolsita para con estas poder pelear contra Goliat. Y él finalmente alza una de estas piedrecitas, las lanza con la onda, le da en la cabeza y lo vence, ¿no? Entonces, estas piedrecitas dicen, muy bien, lo que realmente ocurre con el cristiano es que cada una de estas piedrecitas son 5 virtudes para poder vencer a nuestros Goliaths, ¿no? Entonces, estas virtudes pueden ser la obediencia, el servicio, la lectura bíblica, la oración y la comunión, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que utilizar estas 5 virtudes
para vencer a mi Goliat. Pregunta, ¿esto será una buena teología bíblica? Un poquito para pensar, ¿no? ¿Será que hacer una aplicación de la teología bíblica simplemente para llevar un pasaje a una aplicación contemporánea y aplicarla, aplicable para nosotros, es realmente aquello que la palabra de Dios está enseñando? La verdad es que si tomamos este tema, digamos, de las 5 piedritas, podemos dar interpretaciones totalmente arbitrarias de la palabra de Dios, e incluso llegar a cosas como esta, ¿no? Esto encontrado de una página católica. Dice, las 5 piedritas de David son el rosario, la confesión, el ayuno, la Eucaristía y la lectura de la palabra. Qué interesante. Pero nos muestra un poquito cómo se pueden llegar a torcer las cosas haciendo una mala hermenéutica, por un lado, y sobre todo una mala teología bíblica. Si es que queremos ver un poquito los paralelos dentro de la historia de David y Goliat, más bien yo creo que tenemos que ver que David ha sido levantado como un salvador del pueblo israelita, ¿no? Los filisteos los estaban oprimiendo realmente. Y David ha sido levantado directamente por Dios. Ya había sido ungido previamente en este momento, sin embargo, todavía no había tomado su posición como rey. Pero Dios ya lo había asignado y Dios lo utiliza como un salvador de su pueblo. Entonces, lo que normalmente se hace es ver a David como el tipo del salvador y no como el tipo que yo quisiera llegar a ser necesariamente. Más bien, si todos queremos ser como David, yo creo que vamos a poner una raya en cierto punto, ¿no? Todos queremos tener un corazón conforme al corazón de Dios. Sí, es cierto. Hasta que una vez a veces se nos pone por delante. Y es ahí donde termina este tema, ¿no? De quiero ser como David específicamente. La verdad es que David era pecador. Y si bien ha sido levantado como un salvador, ha sido una muestra de nuestro verdadero salvador, que es el Señor Jesucristo. Él es realmente la raíz de David. Y es él el verdadero ejemplo que deberíamos tener. Ahora, este ejemplo es un poquito general. Al final del libro, no sé si han visto, hay una serie de ejemplos alrededor de cómo aplicar una buena teología bíblica a varios pasajes que incluso tradicionalmente se han interpretado mal, ¿no? Está en la página 151. Obviamente no quiero agarrar y repetir lo que está ahí, no tendría mucho sentido. Pero sí quisiera que hagamos un cierto ejercicio en hacer una teología bíblica adecuada de un pasaje quizás más conocido en cierta manera y quizás más mal aplicado también. Eh, espero que tengan sus Biblias a mano. Quisiera que nos vayamos a Jeremías 33:6. Sergio, no sé si puedes darle una leidita. Claro que sí, ¿me puedes repetir la cita? Jeremías 33:6. Ok. Jeremías 33:6. Dice así: He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Este es uno de los pasajes que más lo he visto desde el mes de marzo, que ha empezado la pandemia.
Es un pasaje que se lo suele marcar bonito, ponerle un fondito de un marcito, de un solcito, de una crucecita de algo, y mandarlo a todos sus contactos y ponerlo como que eh, Dios nos va a sanar del coronavirus y va a evitar que la plaga nos llegue. Otra vez aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Será que esto es hacer una teología bíblica al interpretar este pasaje de esta manera? ¿O será que lo que estamos haciendo es pasarnos al lado del violinista y quizás verlo, pero poner nuestro énfasis no en la música que puede estar tocando nuestro violinista, sino en decir, aucha, qué simpático que está el violinista? O, ucha, mira, su violín está bien nomás, ¿no? Puede que sea perder el foco o puede que sea una interpretación adecuada. Entonces, lo que yo debería hacer aplicando una teología bíblica correcta es, primero, obviamente, hacer el análisis hermenéutico que espero que todos en algún momento hayamos estudiado, ¿no? Este análisis hermenéutico, lo que normalmente se pide cuando se lo hace es hacer un análisis del pasaje en su contexto, ¿no? Su contexto histórico, su contexto gramático, su contexto literario. Y bueno, sabemos en ese sentido que el profeta Jeremías es un profeta que ha visto directamente el tema de el exilio de su pueblo, se ha lamentado alrededor de eso, por eso tenemos el tema del libro de Lamentaciones, y que realmente le dolía ver al pueblo judío exiliado en Babilonia y bajo esas condiciones tan contrarias a lo que en algún momento él había visto en el pueblo judío. Entonces su profecía está muy relacionada con lo que en general la gente estaba esperando en ese momento, ¿no? Había realmente una búsqueda o un anhelo de regresar a la antigua gloria en alguna manera de el pueblo de Israel, el pueblo judío, y ese esperar porque Dios restaure la posición que ellos tenían, ¿no? Entonces, obviamente para entender mejor este pasaje, lo que tenemos que hacer es leer su contexto un poco, ¿no? Entonces, Sergio, te voy a pedir que nuevamente lo leas, sin embargo, desde el versículo 1. Ok. Jeremías 33:1. Hasta el 6, ¿no? Hasta el 8. Ok. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová en su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas por arietes y por hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esa ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron. ¿Por qué le han hecho eso? Bien, entonces leyendo todo el pasaje, obviamente ya tenemos un buen contexto dentro del libro. Yo he explicado un poquito el contexto histórico, el contexto sobre el cual estaba el pueblo judío en ese momento. Ay, he visto un meme de mi abuelo bailó 25 años en el carnaval, así que
merezco ser ministra de Cultura. Así que, Hermana Carla, tu es- micrófono está encendido. Ya, continuemos. Entonces, tenemos el contexto inmediato en ese sentido, tenemos el contexto histórico, sabemos quién era Jeremías, sabemos que le está escribiendo a los judíos en la dispersión, en el destierro babilónico, que les está prometiendo básicamente que en algún momento van a regresar a su tierra y que van a ser restaurados de parte de Dios. Es lo que nos dice específicamente el versículo 7. Y obviamente con esta restauración hay una relación directa en el versículo 6, ¿no? O sea, la sanidad, la medicina, el ser curados y el que se les revelare abundancia de paz y de verdad, tendría una relación directa con esto. Entonces aquí es donde podemos cerrarnos y decir, muy bien, entonces este pasaje era para los judíos que estaban esperando regresar y, ok, ahí muere, ¿no? ¿Es relevante para mí? La verdad es que no, si es que nos cerramos en ese punto, ¿no? O sea, es relevante en el sentido de, muy bien, ahora sé un poco de historia y quizás puedo analizar si en el futuro realmente esto se ha cumplido o no, no esas cosas. Eh, Sin embargo, igual lo podemos ver como algo muy terciario para nosotros, ¿no? Entonces es precisamente aquí donde la teología bíblica tiene que entrar y hacer el juego correcto, ¿no? Entonces nosotros analizamos este pasaje y decimos, muy bien, ¿qué otra relación yo puedo encontrar respecto a estos conceptos de sanidad y medicina dentro de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Bueno, yo me he dado el trabajito de buscar un poquito qué pasajes nos pueden dar mayor luz alrededor de esto. Y he encontrado dos pasajes en el Antiguo Testamento que nos van a ayudar, perdón, tres pasajes en el Antiguo Testamento y uno que nos va a terminar de la luz en el Nuevo Testamento. Entonces, el primer pasaje que nos da luz está en Levítico 26, 14 al 16. Hermana Antonieta, no sé si puedo pedirle que lo lea. Mientras tanto, por favor, Fernando, puedes buscar Deuteronomio 28, 58 al 59. Hermana Elizabeth, no sé si puedo pedirle Oseas 6.1. Y bueno, yo lo tengo acá, Lucas 4, 18 al 20. Perdón, repítame la cita, por favor. Oseas 6.1. Ya tengo Deuteronomio 28, 58, 59, ¿puede ser? Sí, podemos empezar por ahí. Creo que no nos influye mucho. Dale, Fer. Ok. Bien. Deuteronomio 28, 58 y 59 dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos un poquito de idea. Como parte de la expulsión, del destierro de los judíos a Babilonia, hay una consecuencia que está descrita acá, ¿no? Cuando el pueblo de Israel deje el pacto, básicamente, que no cuide de poner por obra todas las palabras de esta ley, según el pasaje que hemos leído, entonces Dios da una consecuencia directa sobre el pueblo de Israel. Y parte de esa consecuencia, además del exilio, que sabemos que ha pasado, son plagas y son enfermedades malignas y duraderas. Entonces, ¿por qué es necesaria la sanidad, de acuerdo a este pasaje?
precisamente porque el pueblo de Israel ha pecado y como resultado de ese pecado, como Dios había prometido, les ha traído enfermedades, les ha traído plagas y también les ha traído exilio. Esto nos refuerza el pasaje que hemos dicho hace un rato, que es Levítico 26, 14 al 16. Hermana Antonieta, ¿lo tiene? Levítico, perdón. 26, 14 al 16. Levítico 25, 26, ¿verdad? 26, 14 al 16. Perfecto. Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra Hasta vosotros ahí y está bien, hermana. seréis... Gracias. Ok. Entonces, aquí también vemos que hay un establecimiento de cómo funcionan las cosas de parte de Dios, ¿no? Dice específicamente que si no escuchan la voz de Dios los israelitas, que si no hicieren sus mandamientos, que si desdeñan sus decretos y que si su alma menosprecia sus estatutos e invalidan su pacto a través de eso, una de las cosas que Dios va a hacer es enviar sobre ellos terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Terror, extenuación, calentura, consumir ojos y atormentar el alma, creo que es directamente una enfermedad. O sea, es una forma muy clara de decir, la enfermedad va a caer sobre ustedes. Entonces, otra vez, regresamos a nuestro pasaje y decimos, muy bien, claramente esto es resultado del obrar de los israelitas en la época de los reyes, a raíz del cual ellos han caído en el exilio, el cual Jeremías describe en cierta manera y da la promesa futura de que la enfermedad va a ser quitada. Oseas 6:1 nos da un poquito más de luz. Hermana Elizabeth. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Entonces, el pueblo se aparta, hay una consecuencia directa de su pecado, que en parte es la enfermedad, pero claramente dice Oseas, ¿no? Hay un llamamiento a venir y volverse a Jehová, porque cuando el pueblo se vuelve a él arrebata, él cura. O sea, él como va a dar la enfermedad, también la cura. Él hiere y él también venda. Entonces, si regresan a Jehová, ustedes van a ser curados. Entonces, un poquito ya sabemos cuál es la condición para que Jeremías 33:6 se cumpla, ¿no ve? Si el pueblo se vuelve a Jehová, entonces Jehová va a traer sanidad y va a traer medicina y los va a curar y les va a revelar abundancia de paz y de verdad. La pregunta es, ¿cuándo el pueblo realmente se regresa a Jehová? Esta respuesta me parece que Jesús la da muy claramente cuando se presenta en la sinagoga y él le dice a los judíos específicamente en Lucas 4:18 al 20. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. El Señor Jesús claramente está diciendo que una de las razones por la cual Él ha venido es dar buenas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón,
pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Cuando realmente se cumple, entonces, esta profecía que Jeremías 33:6 está dando, de traer sanidad y traer medicina a los ojos de la teología bíblica. Jesús ha cumplido realmente esto. Entonces, este pasaje de ser quizás irrelevante para nosotros, de decir, no sé, esto es para los judíos y quién sabe esto cuándo se cumplirá o si se habrá cumplido en algún momento, realmente no me interesa mucho. Más bien nos está mostrando la condición sobre la cual estaban los judíos en ese momento, que a raíz de su pecado habían sido exiliados. Habían recibido también enfermedad de parte de Dios, pero había una cura. O sea, hay una clara muestra de la condición humana sin Jesús y la condición humana con Jesús. Ahora, el Señor Jesús también nos dice que Él ha venido no por los sanos, sino por los enfermos, ¿no? Dándonos a entender que la enfermedad no es necesariamente una condición física, que el pecado como tal puede ser considerado una enfermedad, ¿no? Y Él ha venido por ello, o sea, solamente por aquel que reconoce su estado de enfermedad, el cual se considera un enfermo, puede ser beneficiario de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que piensa que está sano no tiene necesidad de Jesús. Entonces, la verdadera sanidad viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Y este pasaje no puede ser aplicado de una manera general y alegre como se lo ha estado haciendo durante esta pandemia, lastimosamente, ¿no? ¿El Señor Jesús puede traer sanidad? Sí. Pero es una sanidad aquel que se arrepiente, que se acerca a Él, que tiene fe, que tiene la actitud adecuada a Él, como Él siempre ha llamado en el Nuevo Testamento a que lo hagamos. Entonces, creo que este pasaje nos da un claro ejemplo de cómo la teología bíblica nos ayuda a ver en qué casos, cómo un pasaje en el Antiguo Testamento, sobre todo, puede ser llevado a que pongamos los ojos en Jesús y que entendamos aquello que los discípulos en el camino de Emaús también han entendido. Que el Antiguo Testamento, que la profecía, que la historia, que todo lo que Dios ha hecho desde un principio, desde el Génesis. En Romanos 8 sabemos que antes de la creación del mundo Dios ya ha empezado su obra. En ese momento ya Jesús estaba en la mente de Dios. Entonces, ya podemos ver a Jesús desde ese momento. Y la unidad bíblica, la cual deseamos ver, realmente se hace visible a partir de ese momento. Entonces, hacer interpretaciones forzadas, como habíamos puesto con este mal ejemplo de David y Goliat, no debería ocurrir. Más bien debería ayudarnos a ver en cada pasaje de la palabra de Dios el mensaje real. El ser capaz de dar unos pasos hacia atrás y ver que la palabra de Dios nos está hablando del Evangelio, desde un principio y hasta el final. Y no solamente porciones aisladas, menos aún decir que hay porciones de la Biblia que no son para nosotros o que quizás son solamente para los judíos o algún otro grupo, no sé qué podría ser. Pero realmente la finalidad, el mensaje de la palabra de Dios es Jesús como tal, desde el principio hasta el fin. Personalmente a mí esto mucho me ha ayudado, ¿no?, en la capacidad de poder primero preparar un sermón, preparar una enseñanza alrededor de un texto del Antiguo Testamento. También en caso de textos del Nuevo Testamento que quizás se los puede separar mucho del Evangelio y entender que lo que Dios desea revelarnos en toda su palabra, desde el principio hasta el final, siempre ha sido el Evangelio. Que no hay cosas irrelevantes.
que no hay historias que están ahí por azar o simplemente porque tenían que estar, sino que podemos ver a Jesús, podemos apuntar a Jesús desde cualquier lugar de la palabra de Dios, sin torcer, sin alegorizar, sin hacer interpretaciones extrañas de ningún texto, sino viendo el plan de Dios desde el principio hasta el final, que es lo que la teología bíblica nos enseña. Y es la belleza precisamente a la cual creo que el autor está tratando de llevarnos, ¿no? O sea, ver que lo que importa es realmente la música que está tocando Dios, eso hermoso que está ahí, que es el Evangelio, que podemos verlo incluso en los pasajes más oscuros, yo creo. Espero que tengan preguntas, queridos hermanos. Querido Andrés, he recibido algunas preguntas al WhatsApp. Quisiera participártelas, ¿te parece? Podemos ¿Ya? hacerlo ahora. Sí, claro. Bueno, son varias las preguntas y voy a tratar de unir algunas que se refieren al mismo tema. Dice una pregunta, ¿puede haber sin teología bíblica una buena predicación? Y hay una pregunta muy parecida, dice, ¿la teología bíblica garantiza una buena predicación? Creo que puede haber, al igual que puede haber una buena predicación, a veces con a veces mala preparación o a veces malos conceptos respecto a la predicación expositiva o a la homilética o esa clase de cosas, ¿no? No quiere decir que si no utilizamos teología bíblica definitivamente es imposible tener una buena predicación, pero es algo que nos va a ayudar mucho a tener una buena predicación, una buena enseñanza y sobre todo una buena hermenéutica. Entonces, no es algo limitante en ese sentido, o es un sí o sí, pero en alguna manera nos va a ayudar. La segunda pregunta, ¿cómo era? Perdón. Claro que sí, está muy ligada. Dice, ¿la teología bíblica garantiza una buena predicación? Es un poco más complicada la cosa, ¿no? Puedo tener una teología bíblica mal aplicada, por lo tanto tener una mala predicación. Ahora, la teología bíblica tampoco lo es todo, me animo a decir, ¿no? Una buena predicación tiene que estar ligada a una buena hermenéutica, a una buena exégesis, a unos buenos principios homiléticos y a varios detalles, ¿no? Considero que la predicación tiene mucho más cosas que únicamente lo que se dice, ¿no? Hay muchas cosas que comunican. Puedo pensar hasta un ejemplo un poco fuera, ¿no? O sea, puede haber un predicador excelente vestido de payaso en un domingo. Un poquito se nos complica, ¿no? O sea, hasta la vestimenta comunica. Pero eso es aplicable a muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que lo mismo. La teología bíblica nos va a ayudar, pero no lo es el todo. Nos va a ayudar a rectar todo nuestro concepto, a no sacar de contexto los pasajes, a sobre todo no salirnos del mensaje global de la Biblia y no predicar algo que no tenga que ver con el Evangelio. Sabemos que en general la marca de una buena prédica es que ha contenido el Evangelio de por medio y precisamente a eso nos va a ayudar la teología bíblica. Es una herramienta que nos va a ayudar mucho, pero no es el 100%, me animo a decir. De acuerdo. Gracias, Andrés. Bueno, estoy leyendo preguntas que están relacionadas. Hay una pregunta que quiero tratar de entender, pero igual te la voy a plantear. Dice, iglesias tan grandes como la católica o la mormona, considero yo que tienen un estudio de teología bíblica. ¿Cómo es posible que los errores doctrinales salgan de estas iglesias si ellas han aplicado teología bíblica, o es que consideras que no las han aplicado?
La verdad yo pienso que precisamente no han aplicado la teología bíblica, ¿no? Más bien lo normal, a veces al escuchar un sermón en una iglesia católica, la verdad no sé, una iglesia mormona, nunca he escuchado un sermón mormón, pero sí en una iglesia católica es escuchar mensajes muy moralistas, ¿no? O sea, vamos a predicar los 10 mandamientos, ¿no? Y muy bien, llegamos a no darás falso testimonio. Entonces, toda la prédica habla de cómo la mentira puede afectar la vida moral, la vida familiar, la vida laboral de una persona y ahí muere, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ya está bien, no hay que mentir, pero ahí no está el Evangelio. Y si no está el Evangelio, finalmente no hay teología bíblica. Cabalmente tenías un buen ejemplo ahí en David y Goliat, ¿verdad? De un Sí, mensaje también. de la católica, ¿verdad? Bueno, una que está muy relacionada con las otras también. ¿Cómo debemos considerar la teología bíblica cuando leemos postulados como de Calvino, etcétera, que creemos tienen buenas posturas? Me imagino que es un poco el opuesto a la anterior pregunta, ¿verdad? Me está costando un poquito entender la pregunta. Bueno, dice, ¿cómo consideramos, dice, a ver, textualmente, cómo consideramos la teología bíblica y postulados como el calvinismo y otras posturas que aparentemente son correctas? Creo que quiere decir si hacemos ejercicio de teología bíblica y luego vemos también posturas como el calvinismo, dice esta persona, u otras posturas que parecen correctas, ¿existe una relación entre estas? ¿Deberíamos asumir que estas posturas vienen de una teología bíblica? Cada postura merece un análisis propio, ¿no? Algo que se me viene a la mente es lo que ocurre con el concepto de la Trinidad, por ejemplo. Si no aplicamos la teología bíblica dentro del concepto de la Trinidad y solamente aislamos ciertos pasajes dentro de la palabra de Dios, dependiendo de qué pasaje nos agarremos, podríamos llegar a decir herejías como, por ejemplo, que Jesús era solamente humano, ¿no? Jesús no era Dios. O quizás, si nos enfocamos en algún otro pasaje, decir, no, Jesús era solamente Dios y no tenía un cuerpo humano y más bien era una especie de espíritu cuando estamos acá, ¿no? La herejía del docetismo. Y eso precisamente nace a raíz de no aplicar la teología bíblica. La teología bíblica lo que busca es ver los conceptos a la luz de toda la Biblia y sobre todo a la luz del mensaje central de toda la Biblia. Entonces, precisamente la doctrina de la Trinidad lo que hace es reconciliar y unir el mensaje global de la Biblia respecto a este tema en específico, ¿no? Que es un poco la naturaleza de Dios. Y claro, lleva a este concepto de la Trinidad mismo, que aunque no esté escrito en la Biblia como una palabra, sabemos que está claramente implícito dentro de la enseñanza de toda la Biblia y no de un pasaje aislado. Entonces creo que cualquier tipo de doctrina, ya sea el calvinismo o no sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Tendría que ser analizado a la luz de toda la palabra de Dios, a la luz del Evangelio, a la luz del Antiguo y del Nuevo Testamento, precisamente aplicando la teología bíblica y no haciendo una división quizás innecesaria de la palabra de Dios o decir que este pedazo no habla de eso, por lo tanto no tiene nada que ver con esto, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, grandemente, Andrés, muchas gracias. Bien, aquí hay una respuesta bien interesante. Dice, ¿cómo reconozco como oyente en una predicación que el predicador está alegorizando o no el pasaje, tratando de que el mensaje suene cristocéntrico? Es una buena pregunta. Precisamente para eso es que existen
las herramientas para tener una buena exégesis, ¿no? Todo el concepto de hacer el análisis histórico, hacer el análisis gramatical y sobre todo el tema del análisis del género literario del pasaje nos ayuda a ver si es que, por un lado, el pasaje es susceptible a una alegorización, o segundo, si es que la alegorización, de darse el caso, es coherente con el resto de la palabra de Dios. Otra vez creo que un buen ejemplo es este tema de las piedritas en el ejemplo de David y Goliat, ¿no? El pasaje da la apertura para una alegorización de las 5 piedritas. Creo que definitivamente no. Es un pasaje histórico que nos está contando específicamente qué es lo que ha hecho David para vencer a Goliat. Y no nos está diciendo que las piedritas de alguna manera son ciertas virtudes, ¿no? Menos aún vamos a encontrar otro pasaje que te diga, no sé, la confesión, o bueno, hablando de algo mejor, la obediencia es una piedrita, ¿no? Entonces definitivamente no va. Entonces lo que corresponde en esos casos es utilizar las herramientas que tenemos, que Dios nos ha dejado en su gracia, ¿no? Que precisamente es todo el análisis correcto del exégesis de un pasaje, incluyendo la teología bíblica, obviamente. O sea, no aislarnos en el pasaje solamente, sino ver el concepto de manera global dentro de la palabra de Dios. Excelente. Bueno, tengo una pregunta más. Dice, ¿puedo hacer teología bíblica si no he leído toda la Biblia? Porque no la he leído, es mucho. Además, no me puedo acordar de todo. Un poquito lo que hace este libro, el que han utilizado de 9 marcas, y otros libros de teología bíblica, es tratar de dar un resumen del contenido global de la Biblia para poder aplicar la teología bíblica en cierta manera, ¿no? O sea, ver el plan de Dios de principio a fin. ¿Eso quiere decir que con eso ya tengo suficiente para hacer una buena teología bíblica? Pienso que no. Ahora, quizás podemos irnos al otro lado, ¿no? Yo le he dado una leída a la Biblia de punta a punta. Por lo tanto, mi teología bíblica va a ser perfecta y no necesito volver a leer la Biblia. Tampoco, ¿no? O sea, no es lo uno, tampoco es lo otro. Muy bien, me falta leer 2 libros de la Biblia, entonces no puedo hacer teología bíblica definitivamente. Tampoco. Entonces, yo pienso que necesitamos un conocimiento base, obviamente. O sea, creo que es muy importante que todos los cristianos en algún momento le den una leída al menos a la Biblia, no necesariamente un estudio, pero sí una leída de punta a punta. Obviamente no nos vamos a acordar de todo. Creo que nadie acá sería capaz de decir, yo he leído la Biblia y me acuerdo absolutamente de todo, ¿no? Pero automático se Entonces va a tenemos que tener instalar, ¿no? cuidado con estos extremos, ¿no? Creo que es necesario, definitivamente, pero no es un absoluto. Todos deberíamos apuntar a leer toda la Biblia en algún momento, al menos darle una leída, mínimamente. Y ya después proceder a un estudio o un repaso, o ver, ¿no? También cada cual tiene su ritmo, eso es bien cierto. Excelente. Muy sabias tus respuestas, Andrés. Gracias, gracias por eso. Hay una que es bien ligada a esta y dice, hermano Andrés, ¿cómo se hacen las conexiones que hacen? ¿Ya están en un libro y hay que buscarlos o puedo hacerlas yo por mi cuenta? Me parece difícil sin una guía, dice. Ya, la mayoría de las Biblias de estudio, incluso las Biblias más básicas, tienen algo de referencias cruzadas. Las referencias cruzadas, la verdad es que nos ayudan mucho. Ahora, hay Biblias que son dedicadas exclusivamente a este tema de las referencias cruzadas. Por ejemplo, en este caso, la Biblia Thompson, que la tengo acá,
es una Biblia que se dedica exclusivamente a eso. O sea, es una Biblia de estudio que lo único que tiene, bueno, además de una concordancia al final, son referencias cruzadas. O sea, es decir, en este pasaje tengo este tema y uno va al final y dice, hay este tema y hay todos estos pasajes. Entonces, en ese sentido, la Biblia Thompson para hacer estas conexiones es extremadamente útil. No es la única Biblia. Casi toda Biblia de estudio va a tener referencias cruzadas, unas más que otras, un poco diferentes. Ahora, ¿eso quiere decir que eso es exhaustivo y tenemos que basarnos sí o sí en esa clase de referencias? No. A veces simplemente la búsqueda de una palabra específica ya nos sirve para hacer una conexión. Para aquellos que están más estudiados, sobre todo en los idiomas originales, se suele utilizar esta herramienta también, ¿no? Buscar la palabra original y ver en qué pasajes de la Biblia en general aparece, o también los conceptos como tal, ¿no? O sea, el concepto del perdón, con qué palabras se puede utilizar y, bueno, pensamientos de ese estilo. Pero definitivamente pienso que una Biblia de estudio es la mejor herramienta para hacer esto. O una concordancia, ¿no? Bien, en uno de los cursos también mencionábamos que este recurso del eSword era también nos podía enriquecer en esto, ¿no? Sí, sí, de hecho, el eSword es una concordancia fácil, ¿no? Y bueno, si lo tienen completo, también el eSword tiene una cantidad de referencias cruzadas bastante amplia. Hay otros recursos como logos, etcétera. Siempre hay herramientas al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Sí, sí. O sea, herramientas electrónicas es lo que más hay últimamente, ¿no? Y es incluso más fácil que utilizar una Biblia de estudio como tal. Es a veces tocar y ya uno ya está en el pasaje que quiere. Claro, gracias. Bien, eh, siempre voy relacionando un poco las preguntas y esta otra que dice, la teología bíblica veo que es un tanto técnico. ¿Cómo puedo hacer un ejercicio de teología bíblica cuando hablo a los niños, tomando en cuenta que los relatos en el Antiguo Testamento son un tanto complejos para explicar a nuestros niños? Dice. Buena pregunta. Siempre he pensado que la capacidad de un buen maestro, tanto de niños como de adultos, es de transformar los conceptos técnicos, los conceptos complejos, a algo más sencillo, ¿no? Muchas veces el error del predicador o del maestro novato es agarrar el libro así como está y darlo en las palabras técnicas tal cual, ¿no? Y claro, y el que está abajo escuchando anda más perdido que huevo en fricasé. Entonces ahí entra realmente la capacidad, la imaginación y quizás la utilización también de herramientas que pueda tener el maestro, ¿no? Entonces, obviamente en el caso de las historias, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que es lo que más se le suele enseñar a los niños, al aplicarlas desde el punto de vista de la teología bíblica, lo que tenemos que buscar es quizás no generar del personaje de la historia un héroe, ¿no? Que es lo que generalmente ocurre, sino ver cómo este personaje en alguna manera tiene, o es, mejor dicho, una sombra de lo que Jesús ha hecho. Y cómo quizás Noé ha salvado a todos los animales y a su familia, Jesús ha salvado a todos los creyentes, ¿no? Por dar un ejemplo sencillito. Ahora, claro, hay historias que difícilmente les vamos a contar a los niños, ¿no? Todo su tiempo. Todo su tiempo. Bien, interesante. No hay que comprometer entonces jamás el mensaje, sean niños, adultos, jóvenes. El mensaje es No, único. La pericia resulta ya en los maestros, ¿no? Cuando tienen que dar el mensaje. sí, sí, definitivamente. Bien, esta me pareció muy interesante. Dice, las recomendaciones, las promesas, etcétera, hechas a David, a Josué, a Abraham
etcétera, son para mí también. Muchas veces en las prédicas han usado un texto como Josué 1:6, que dice que te tienes que esforzar y ser valiente. ¿Eso es para mí también? Dice. Todo texto tiene que ser leído de su contexto y también tiene que ser entendido como que no está en vano ahí, ¿no? El ejemplo de Josué me parece excelente y tenemos que recordar su contexto. Cuando le dice Dios que se esfuerce y sea valiente. No le dice cuando tenía, no sé, 90 años y ya estaba conquistada la tierra prometida y él ya no tenía nada que hacer, ¿no? Se lo dice al momento en que él tiene que dirigir al pueblo de Israel en su conquista de la tierra prometida. Entonces hay una relación directa con eso que obviamente no podemos obviar. ¿Qué momento qué momento nos podemos imaginar que sea más importante ser valiente que cuando uno tiene que ir a hacer una guerra contra gigantes, de acuerdo a lo que los espías habían visto? Entonces era realmente importante. Ahora, obviamente, eso quiere decir que tenemos, o sea, mejor dicho, que no tenemos que ser valientes, ahora que este mensaje no es para nosotros. Ahí está el punto difícil. Ahí tenemos que aplicar, yo creo, la teología bíblica y ser capaces de ver. Esto está apoyado en otros contextos, refleja la voluntad de Dios en general. Hay una enseñanza contraria en algún otro momento alrededor de este tema. Y bueno, ese ejercicio tendría que hacerse. Ahora, obviamente, el carácter de Dios es reflejado en general en los mandamientos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, este es un principio que también tiene que ser observado en todo momento, ¿no? En especial cuando leemos mandamientos en el Antiguo Testamento. O sea, lo que a Dios no le agradaba antes, obviamente no le va a agradar ahora. Entonces, si a Dios le agrada la valentía en ese sentido, cuando Él da un mandamiento que aparenta ser difícil, en ese momento el mandato era ve y conquista la tierra prometida, que parecía muy, muy difícil, Josué tenía que ser valiente. Entonces, nosotros tendríamos que ser valientes también para aquellas cosas que aparentan ser difíciles para nosotros, ¿no? No estamos en una guerra, pero a veces tenemos que pelearnos contra, no sé, ¿no? El temor de ser despedidos por nuestro jefe por hacer aquello que es correcto y no tener que coimear o no sé, no tener que hacer cosas raras que a veces sabemos que se nos pide en el trabajo, ¿no? Entonces podemos hacer una relación directa en esos casos. Sin embargo, el principio básico siempre es, tenemos que ver el contexto de las cosas y no aplicarlas alegremente. Este tema de Josué es típico y yo creo que necesita un análisis más profundo que el que estamos haciendo ahorita. Y bueno, prefiero dejar un poquito abierta la pregunta ahí. De acuerdo. Hay una pregunta que en realidad, bueno, son dos preguntas, hablan casi sobre lo mismo. Dice, ¿los proverbios son promesas? ¿Cómo puedo usar la teología bíblica en pasajes como proverbios? Y, bueno, punto seguido, dice también, ¿cómo leo Apocalipsis? Ya, voy a empezar por la segunda pregunta. ¿Cómo leo Apocalipsis? No me animo a dar una respuesta porque hay muchas formas de leer Apocalipsis, pero sí tenemos que mantenernos bajo las reglas que estamos diciendo, ¿no? No salirnos de aquello que la hermenéutica enseña, que el contexto enseña, que el género literario enseña. Entonces, mantenernos dentro de eso y bueno, dentro de eso podemos tener una serie de formas de leer el Apocalipsis sin salirnos de esas reglas básicas. El tema de proverbios.
los proverbios tienen que ser leídos al igual que cualquier otro texto de la Biblia, como lo que es. ¿Son mandamientos? No, no son mandamientos. No están escritos en calidad de mandamiento y el género literario claramente nos muestra que no son mandamientos. Son proverbios. ¿Qué es un proverbio? Es un dicho, es una enseñanza, es una frase de sabiduría, me animo a decir, que nos sirve como una guía y que en general tiene una consecuencia que está dicha dentro del propio proverbio. Entonces tienen que ser vistos como ello. Y a su vez también, si es que hay duda alrededor de cómo estamos interpretando el proverbio, hacer uso de las herramientas que tenemos. La teología bíblica es una de ellas. Gracias. Gracias, Sergio. Tal vez también podría ayudar mucho a mi hermana que ha preguntado este tema de proverbios. Cabalmente tenemos en los primeros versículos, dice, los proverbios de Salmón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Creo que ahí tenemos una muy buena respuesta también de parte de la Biblia. Bien, bueno, tengo una pregunta que, a ver, tal vez sea posible contestarla ahora también. Dice, Dios se relaciona con su pueblo de manera diferente en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con respecto a la salvación, dado el caso que el Señor Jesús no había muerto por nosotros en el Antiguo Testamento. Ya, un principio básico que siempre tenemos que entender es que el hombre nunca ha podido adquirir su propia salvación. El hombre siempre ha sido pecador desde el principio, desde el Génesis. Adán nos ha dejado eso. Por lo tanto, la salvación nunca ha sido algo que podamos obtener por obras. Por lo tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la salvación ha sido por gracia. Ahora, aquí un poquito lo relacionamos bajo el concepto de qué estaba revelado en qué momento, ¿no? El concepto de la revelación progresiva y que de alguna manera nos apunta a Jesús también. El libro de Hebreos claramente nos enseña que lo que se hacía en el Antiguo Testamento eran sombras de lo que ya ha hecho Jesús por nosotros en el Nuevo Testamento. Entonces, la salvación en ese sentido ocurría de la misma manera, me animo a decir, solo que bajo un conocimiento parcial. O sea, ellos tenían que tener fe en aquello que estaba revelado en ese momento. Es una pregunta que creo requiere igual bastante más análisis para una respuesta totalmente satisfactoria, ¿no? Sin embargo, yo creo con lo que tenemos que quedarnos en que la salvación siempre ha sido por gracia. Y precisamente por eso es que el plan de Dios de redención es visto desde el Génesis. Y no es o sea, no es algo cortado en ese sentido, ¿no? La teología bíblica nos muestra que la redención está vista desde el principio hasta el final. Gracias, totalmente de acuerdo. La salvación es por gracia y tiene que ver con creerle a Dios. Así es. Gracias. Andrés, honestamente no tengo más preguntas. Sin embargo, si alguna de las personas no se ha animado a escribir, puede hacerlo ahora también. No necesariamente alguna pregunta, pero sí quizás algún comentario sobre esta segunda marca, algo adicional que quiera decir, o también preguntar. Quedan también los micrófonos abiertos para todos ustedes, hermanos,
Por favor, pueden hacerlo a partir de ahora.